vivir con la persona que eres tú. Dirígeme. Dios te bendiga, mi querido hermano, querido televidente, tú que estás ahí sintonizando tu programa La Gran Comisión con la pastora Josefina Irrade para compartir contigo la palabra de Dios. Yo le pido al Señor que en este día tú dejes de hacer todo lo que estás haciendo. Recuerda las prioridades para Dios y cómo vamos a crecer espiritualmente si no leemos, no buscamos, no escogemos y elegimos las cosas del reino que nos van a hacer crecer, que nos van a dar una madurez, ¿verdad?, espiritual. Así es de que yo te invito, deja lo que estás haciendo, la prioridad es Dios, y vamos a orar para que el Señor bendiga tu vida ahí donde estás. Señor, te doy gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Te pido por cada persona que está sintonizando este canal. Te pido por cada uno de ellos y ellas, a donde quiera que estén, Señor. Tú conoces sus corazones, tú conoces sus pensamientos, tú conoces lo que ellos y cada uno están viviendo. Te pido para que seas tú gobernando sus vidas, dirigiéndolos a cada uno y dándoles a cada uno la paz, el gozo y la alegría que necesitan, la salud si es que están necesitando. En todas las áreas, Padre, te las entregamos hoy en este día, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, mi querido hermano y hermana, le pido al Señor para que afine tus oídos espirituales y abra ese entendimiento para que esta palabra, esta porción de lo que vamos a estar viendo, sea llevado a tu vida para que lo compartas, para que lo practiques, para que lo entiendas y lo experimentes en tu vida personal, porque hoy vamos a estar hablando de un tema acerca de la misericordia de Dios. Y es bonito saber que tenemos un Dios lleno de misericordia para contigo, para conmigo, que nos quiere ayudar, nos quiere sacar adelante, que nos quiere dar el gozo que viene solamente de Él. Así es de que vamos a estar viendo la misericordia de Dios. Si estás con tu palabra al lado, si tienes tu Biblia, o si ya sabes o conoces, si no, escucha esto que vamos a leer en Éxodo capítulo 34, 2 versículos vamos a estar viendo para empezar, en el versículo 6 y el versículo 7, que dice así: Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Estos versículos, mis queridos hermanos, nos están hablando acerca de la misericordia de Dios. Tú y yo tenemos un Dios lleno de misericordia. Dice que es fuerte, misericordioso, es piadoso, tardo para airarse, tardo para enojarse, pero es grande en misericordia y verdad. Ese es el Dios que tú y yo tenemos, el Dios en que creemos nosotros. Así es de que tenemos que recordar, seas quien seas tú, Dios es un Dios de misericordia que puede alcanzar nuestras vidas, perdonar nuestros pecados, y siempre Él está queriendo bendecirnos en toda su verdad. Es por eso que tú y yo tenemos que buscar la palabra, gozarnos en la palabra, para empezar a conocer todo lo que Dios nos quiere enseñar. Así es de que una de las cosas que conocemos a través de la palabra de Dios es su misericordia. Entonces, por eso he titulado este estudio así, la misericordia de Dios. Que es lo que dice, que guarda misericordia, dice, no solo a 1, ni a 2, ni a 3, dice a millares, millares. Dice que perdona, ¿qué? La iniquidad. Si de alguna manera tú estás en pecado, si de alguna manera tú estás desviado haciendo lo errado, lo que ofende a Dios, recuerda que Él tiene esa misericordia para perdonarnos.
te perdona a ti, me perdona a mí en toda nuestra iniquidad y cualquier tipo de rebelión, la rebelión que tú puedas tener. Cuando nosotros estamos queriendo hacer la vida de acuerdo a como nosotros queremos, como planeamos, como decidimos, estamos rebeldes, estamos en rebeldía con Dios. Si no hacemos su palabra, estamos desobedeciendo. Entonces Dios nos llama a que reconozcamos que aún así, aunque nosotros estemos rebeldes, que estemos haciendo lo que queremos, Él se acerca con su amor por un medio y otro, a través de un hermano, una hermana en la iglesia, siempre nos está extendiendo su misericordia para ayudarnos y para que nosotros lleguemos a su conocimiento. Él siempre nos va a dar una oportunidad. Ninguno de nosotros va a decir, oh, yo nunca oí de Dios, o es más, yo nunca supe. No, porque Dios de alguna manera, un día en tu vida, te va a hacer saber de Él. Todo está en que tú y yo lo aceptemos, lo reconozcamos y sepamos que ese es un Dios que perdona nuestra iniquidad, nuestra rebelión y el pecado que tengamos. Y que de ningún modo Él va a tolerar, ¿verdad?, el pecado. Dios nos ama a nosotros, pero no ama el pecado, no ama nuestra rebelión, no ama la desobediencia y todo lo que andemos haciendo consecuente a esto. Así es de que, mi querido hermano y hermana, no te sientas mal, si te sientes solo, si te sientes angustiado, si te sientes con depresión, con angustia, con soledad, enfermedad. Mira, recuerda, tenemos un Dios misericordioso que se va a apiadar de ti si tú llegas a Él y le reconoces. Porque nosotros, mi querido hermano y hermana, no somos nada sin Dios. Nosotros tenemos que entender que nuestro Dios es todo. Él nos creó y todo lo que tú tienes no es por tu esfuerzo, por tu sabiduría, por todo, sí tiene que ver, pero Dios es porque Dios así lo ha permitido. Así de que tenemos que estar agradecidos. Tenemos un Dios de misericordia que nos acepta tal cual somos y que nos quiere dar esa oportunidad. Así es de que no te sientas menos. Dios no hace acepción de personas. Él te ama, hermana o hermano, joven o jovencita. Dios te ama tal cual eres. Si el mundo te ha rechazado, si el mundo te ha recriminado, si el mundo te ha señalado con la mano, si el mundo te ha juzgado, te ha criticado, recuerda, tenemos un Dios de misericordia. Un Dios de misericordia que no va a rechazarte si tú llegas a Él recordando y diciéndole, te entrego mi ser, mi corazón, Señor, yo sé que hasta ahorita las cosas no han salido como yo he querido, pero sé que tú eres un Dios de misericordia y me vas a perdonar, me vas a ayudar y me vas a levantar. Ánimo, mis hermanos, tenemos un Dios de misericordia. La misericordia, ¿qué quiere decir? Muchos decimos, bueno, misericordia es hacer el bien. Misericordia es compasión que impulsa a ayudar o a perdonar. Esta es la compasión que Dios tiene de ti y de mí ante nuestra iniquidad, ante nuestras fallas, ante nuestras vidas erradas, ¿verdad? Dios tuvo misericordia y nos alcanzó. Conociendo a Cristo y a través de Cristo nosotros tenemos esa entrada al Padre en el cual conocemos su misericordia, conocemos esa ayuda, conocemos ese perdón solamente a través de Cristo. Así es de que yo me alegraría si tú hoy reconoces a Cristo. Sin Cristo nosotros no podemos llegar a ningún lado. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Así es de que nosotros tenemos que recurrir a nuestro Señor para que la misericordia de Dios sea con tu vida, con tus hijos, tu familia, tus amigos. En todas las áreas que tú necesites, Dios va a tener misericordia de ti. Te va a ayudar. Esa compasión que lo impulsa a Él, ¿verdad? Para ayudarte, para perdonarte, para extenderte su favor. Así es de que vamos a seguir adelante. En estos versículos que acabábamos de ver, recordemos que Moisés había pedido ver la gloria de Dios. Él decía, Señor, quiero ver la gloria, quiero ver, muéstrame tu gloria. Y esta fue la respuesta de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Es su carácter,
su naturaleza, su manera de relacionarse con sus criaturas, es la forma en que Él, ¿verdad?, se relaciona con cada uno de nosotros. Ese es, recordemos, es su carácter, su naturaleza, su manera de relacionarse con cada uno de nosotros. Así es de que tenemos que notar que Dios no dio a Moisés, fíjense, cuando él le preguntó, Señor, yo quiero ver tu gloria, él quería sentir eso, ¿verdad? Él no le dio a Moisés, pues, una visión de su poder o de su majestad, sino más bien de su amor. Dios mostró a su pueblo, Dios mostró a Moisés, Dios siempre ha estado queriendo tener esa relación con sus hijos, perdonarles, darles la oportunidad, ha tenido misericordia a pesar de que el pueblo de Dios se rebeló, a pesar de que muchos fallaron, a pesar de que muchos lo abandonaron. Dios sigue siendo un Dios lleno de misericordia. Así nosotros, mis queridos hermanos, Dios en el que creemos, en el que confiamos, en quien anhelamos, ¿verdad?, de estar día con día, platicar, es un Dios de misericordia. Nos va a perdonar, nos va a ayudar. Él tiene ese impulso por naturaleza que es misericordioso. Así es de que la gloria de Dios se revela en su misericordia, en su gracia, su compasión, su fidelidad, su perdón y su justicia. Y de alguna manera tú y yo, mis queridos hermanos, hemos experimentado en Dios cada una de estas situaciones. Por decir, misericordia, ¿cuántas veces simplemente al perdonar nuestros pecados? ¿Qué acaso Dios no nos dio la oportunidad a través de Cristo de ser perdonados? De toda nuestra maldad, de toda nuestra iniquidad, Él nos perdonó, tuvo misericordia. Tuvo misericordia, su gracia. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido necesidad, verdad, de su favor? Mas Dios, en su favor, nos ha ayudado, nos ha sacado adelante. Quizás un momento que tú estuviste sin ni un quinto y Dios de alguna manera te dio. Su gracia estaba sobre ti, que te dio fuerza. Un día estabas desanimado y sentiste y oraste y el Señor empezó a llenar tu vida de fortaleza. El Señor siempre nos ha ayudado, la compasión. ¿Cuántas veces hemos visto tú y yo, mis queridos hermanos, situaciones en las que hemos hasta sentido compasión por alguien que quizá que está sufriendo, que está atormentado, quizá que está adolorido? Bueno, tanto que hemos podido ver y nos ha dado hacia nosotros, siendo, ¿verdad?, que no somos Dios, nos da compasión la necesidad del ser humano, el sufrimiento de otros, tantas cosas que nos provocan, ¿verdad?, esa compasión. Imagínense nuestro Dios Todopoderoso que nos ama con un gran amor que se apasiona por ayudarnos, por sacarnos adelante, por iluminar nuestra vida en cuestión de la palabra, para seguir caminando y tener sus bendiciones, esa compasión. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido en el mundo fallas de otros hermanos? Quizás nos hemos decepcionado por personas que no han sido fieles a nosotros y que nos han traicionado, que nos han engañado, mas Dios en su misericordia, Él ha sido fiel con nosotros. Dios no es un Dios que engaña, Dios es un Dios real, es un Dios verdadero que tú y yo tenemos que conocer en una relación personal diaria. Nuestro Dios no es un Dios de cada un día, en 2 meses, no. Nuestro Dios es un Dios que quiere una relación contigo y conmigo diariamente. Que le tomes en cuenta, Él te ama. Él ha tenido misericordia de ti. ¿Cuántas veces quizás no te ha librado de la muerte? ¿Cuántas veces no te ha sacado de la pobreza o de la necesidad? ¿Cuántas veces no te ha dado paz en tu corazón cuando estás afligido? ¿Cuántas veces no te ha sanado el Señor? Tenemos un Dios de misericordia. Perdón.
tenemos ese Dios de misericordia, ¿verdad? El amor y su misericordia de Dios son verdaderamente maravillosos y nos beneficiamos de ellos. Tú y yo, al tener un Dios lleno de misericordia, que nos perdona, nos ayuda, Él es fiel, nos da de su gracia, de su favor, ¿cómo nosotros no responder a eso? Cuando Dios nos muestra ese carácter que es de Él y se revela a tu vida, y tú puedes ver esa misericordia de que a pesar de quien tú fuiste, Dios te ayudó, te sanó, te restauró, te sigue brindando paz, te sigue dando la oportunidad de un nuevo cambio. Cuando nosotros estamos en Cristo, dice, las cosas viejas que dice, pasaron. Personas que están sufriendo todavía por recuerdos del pasado, añoranzas aquellas del pasado. Hermano, es tiempo de levantarnos, confiar en ese Dios de misericordia, que ya te va a dar un nuevo comienzo a tu vida. Ya no recuerdes, ya no saques más adelante tu pasado que te hizo sufrir, y que si yo hubiera hecho esto, y que si yo hubiera hablado aquello, y que si yo hubiera ido a tal lugar. No, hermano, lo que ya no fue, no fue. No dejes que tu pasado te arrastre tu presente. Si tú estás en el pasado, no vas a vivir tu día de hoy, de tu presente, de cada día. No vas a poder ver las bendiciones y las misericordias de Dios si tú estás ocupado en preocuparte por tu pasado, por lo que no fue. Ya el pasado fue, pasado, ya pasó. Ahora vive tu presente, tu hoy, con Dios, recordando que es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, que te va a dar las mismas oportunidades, que te va a volver a levantar si te has caído, que te va a volver a sanar si te has vuelto a enfermar. El Señor tiene misericordia, que si has vuelto a caer, te vuelve a perdonar, pero recuerda, busquémosle de corazón, busquémosle realmente, sinceramente, sin fingimiento, y alábale. Tenemos un Dios de misericordia que nos ayuda, que nos levanta. ¿Cuántos de nosotros en algún punto de nuestra vida queremos ver la gloria de Dios así como Moisés? Moisés le decía, muéstrame tu gloria. Pero poder experimentar su misericordia dentro de nuestras vidas cuando pasamos tiempos difíciles y que reconocemos quién es Él. Si tú reconoces quién es Él, dices, bueno, yo creo en un Dios que es misericordioso. No es un Dios tajante, no es un Dios engañoso, no es un Dios que finge, no es un Dios que traiciona, no es un Dios que me abandona. No, mi querido hermano, mi querida hermana, es un Dios de misericordia, bueno, bondadoso, que perdona, que nos ayuda, que nos consuela, que nos levanta, que nos anima cada día. No podemos caminar derrotados, no podemos caminar pensando en que quizá no va a ser. No dudes, Dios es un Dios real, verdadero, y que a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros tenemos esa fuerza, esa fe, ese ánimo de seguir. Sea cual sea tu situación, mi querido hermano o hermana, cualquiera que estés pasando, recuerda, para Dios no hay imposibles. Él en su misericordia te va a ayudar, te va a sacar adelante, te va a perdonar y te va a hacer brillar. A donde quiera que tú estés, el Señor va a sacar lo mejor de ti si tú te dispones a que Él sea entronado en tu corazón y Él sea el que te dirija a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, reafirmando tu fe, dándote ánimo para seguir. No desmayes, tenemos ese Dios de misericordia. Quizá el enemigo te va a engañar, no puedes, jamás has podido, o no se va a solucionar, o nunca te vas a curar. No le creas. La mentira es de Satanás, pero la verdad es de Dios. Y Dios en su misericordia habla verdad, para que tú seas feliz, seas restaurado, seas perdonado, seas levantado, y tú puedas dar lo mejor, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, y puedas desarrollar tus dones que Dios, y encontrarlo, el llamado que Dios te haya dado. Lo puedes desarrollar junto con la palabra, ir descubriendo, ¿verdad?, lo que Dios te ha dado para su gloria y su honra. No para vanagloria propia, no, para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos y emprendamos, recordemos que Él ha sido misericordioso para servirlo para la gloria de Él.
Y aún toda tu tribulación, todo lo que tú estés pasando, recuerda, siempre va a glorificar al Señor, nos va a dar la victoria. Por muy duro que pasemos, el Señor está en control. Recuérdalo, mi querido hermano o hermana. Poder experimentar su misericordia dentro de nuestras vidas cuando pasamos tiempos difíciles y que reconocemos quién es Él. Si tú reconoces, ok, yo estoy pasando un tiempo muy difícil, o estoy pasando esta situación en mi vida que ya no veo la salida, recuerda quién es el que está contigo. Recuerda que es un Dios lleno de su favor, que quiere, que te ama incondicionalmente. Él no va a ver ese amor condicionado para ti, no, Él tiene un amor incondicional que te acepta tal cual tú eres y te perdona y te da las mismas oportunidades para que tú salgas adelante sacudiendo el pasado, sacudiendo todo aquello que estorba y pidiendo a Dios dirección, fortaleza, ánimo, vigor en su misericordia, en su gracia, en su favor. Así de que sigamos adelante cuando su gracia y compasión nos rodea, ¿verdad? Pues ayudándonos, mostrándonos su fidelidad, perdonándonos y mostrando su justicia en todo lo que tú y yo pudiéramos estar atravesando. Y así como Dios, ¿verdad? Muestra su misericordia para con nosotros, aun cuando ni la merecemos. Podemos practicar como hijos de Dios con alegría. La misericordia hay que practicarla con alegría. Romanos 12:8 dice así: el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Si tú eres, tú y yo hemos visto que tenemos un Dios de misericordia, que nos ha impartido esa misericordia hacia nosotros, perdonándonos, ayudándonos. Ahora nosotros tenemos, como creyentes, como hijos de Dios, practicar esa misericordia en nuestra vida. Cuando tú tengas misericordia por alguien, por algún hermano, por alguna situación, hazlo con alegría. Ten compasión de aquel que está necesitando. Ayuda con alegría. También hacia nuestros hermanos. No solamente, ¿verdad?, vamos a ser misericordiosos con alguien, sino también con nuestros hermanos, dice Zacarías 7:9. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada uno cual con sus hermanos. Mis queridos hermanos, si tú no estás teniendo misericordia de alguna situación de tus hermanos, no juzgues. No juzgues a la ligera, está haciendo esto por esto. No, deja que Dios sea el que juzgue. Tú ten misericordia del que se esté equivocando a través de una situación en tu vida. Perdona, ten amor, ten misericordia hacia tus hermanos. También hacia los que caen. ¿Cuántas veces no hay una persona que falla y que está pasando un tiempo difícil? Y lo primero que, como carnales, ¿verdad? Los carnales están, las personas que no tienen esa misericordia, juzgan. No, pues esto es por esto. ¿Qué? Bueno, ella está viviendo esto por esto, o él está viviendo esto por esto. Y entonces la acusación, la condenación del hombre llega a su vida. Pero nosotros como hijos de Dios no somos llamados a juzgar a quien ha caído, sino al contrario, a levantarlo, a animarlo en el amor del Señor con misericordia. Dice la palabra de Dios en Lucas 15, del 18 al 20. Dice la palabra: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti. ¿Recuerdan el hijo pródigo? ¿Cómo lo recibió su padre? Con misericordia. Dice: yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¡Qué magnífico! A mí me encanta esta historia del hijo pródigo, porque vemos a un padre que, a pesar de su hijo haber sido rebelde, haber gastado su herencia, haberse ido de la casa, su padre lo esperó, pero Dios le conmovió a misericordia. Lo mismo que Dios pide a ti y a mí, que nosotros seamos conmovidos a misericordia para perdonar a aquel que ha fallado. Y hacia quien tienen también problemas. Lucas 10:30-37 dice: él le dijo, el que usó de misericordia con él, entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo.
Dios nos está llamando a que nosotros tengamos misericordia con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros amigos. Bueno, tenemos que tener y practicar la misericordia. Así es de que les dejo con Proverbios 3:3 que dice la palabra: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Mi querido hermano, Dios te bendiga. Espero en Dios que practiques la misericordia que ya Dios ha tenido contigo. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Santo Espíritu de Dios, ayúdame a convivir con la persona que eres tú. Dirígeme